Muy buenas, y hoy nos toca un tópico bastante complejo, que es el de la compresión en audio. La compresión es una herramienta muy útil para todo home studio y es importante entender para qué sirve y en qué situaciones las puede usar. Así que bueno, vamos ahí. Entonces, a grandes rasgos, un compresor es una herramienta que te permite controlar el rango dinámico, es decir, reducirlo, comprimiendo los picos y a su vez las partes más bajas, elevándolas, de modo tal que cuando yo suba la señal no haya distorsiones digitales o no haya el clipping, el famoso clipping, y además se puedan escuchar mejor los sonidos más bajos. Otra función de los compresores es la de generar coloración, adicionando armónicos o saturación que hace que los instrumentos tengan un mayor peso en una mezcla. Además, los compresores permiten arreglar problemas que uno puede tener en la mezcla, como por ejemplo que un instrumento no se escuche, que esté tapado por otros instrumentos. Entonces lo que se busca con un compresor es que aquel instrumento eh, corte y se escuche más en la mezcla, más presente. Por ejemplo, un ejemplo puede ser un kick, un bombo que esté tapado. Entonces yo al aplicar un tipo de compresión puedo hacer que sea más notable en la mezcla y uno lo pueda escuchar mejor. Ok, veamos un poco los diferentes parámetros de un compresor. Primero tenemos el threshold o umbral, que es a partir de qué nivel de volumen se empieza a comprimir. Si movemos acá, por ejemplo, están viendo la compresión aquí en amarillo. Si empezamos a mover ese threshold, ven que se comprime mucho más. Luego tenemos el ratio, que es la cantidad que queremos que se comprima una vez que se ha sobrepasado el threshold. A más ratio, más compresión, es decir, que más se reduce el rango dinámico del cual hablaba antes. Después tenemos dos parámetros temporales. Esto es el ataque, que es el tiempo que tarda el compresor en efectuar la reducción total indicada por el ratio, una vez que supera el threshold o umbral. Es decir que a mayor tiempo en milisegundos va a ser más la cantidad de transistorios o transients que dejamos pasar sin comprimir. Y después tenemos el release, que es el tiempo que tarda el compresor en dejar de comprimir. Es decir, en volver a su estado original donde no hay compresión. A más valor, más, a más valor del release, más sustain, digamos, van a tener nuestros instrumentos. Y es importante tener esto bien dependiendo del instrumento, ¿no? Otro parámetro del que quiero hablar es el makeup gain. Si vemos en este compresor tenemos el input de este lado y el output de este lado. Cuando nosotros comprimimos, vamos a perder volumen. Lo que hace esta perilla de makeup es recuperar, compensar ese volumen. Así tenemos una ganancia de salida coherente con la de entrada. Algunos compresores tienen el botón de auto que te lo hace directamente. Vamos a ver un ejemplo en un tema de Paxet-Lani, el tema Bosque. Fíjate la diferencia en este solo en la guitarra eléctrica. Fíjate cómo pierde presencia la guitarra cuando sacamos los compresores y quedan bypass.
Ahora fíjate con toda la mezcla. Existen varios tipos de compresores. Yo me voy a focalizar como siempre en plugins, no voy a hablar de hardware. Y en este caso quiero hablar de 4 compresores en particular. Los más populares están el BSA, que es un compresor bastante predecible y que es ideal para uso en buses de instrumentos, o sea, agrupaciones de instrumentos en un canal. Luego tenemos los compresores de estilo FET, que el más famoso es el 1176, y que tienen un ataque muy rápido y por ello son muy usados en baterías, tanto redoblantes como el bombo, y en voces además y en guitarras, por ejemplo. También tenemos los de estilo Opto, que generalmente son usados para hacer el famoso glue o pegar todo en la mezcla, y que pueden ser quizás utilizados después de usar un FET compressor, y que realmente suenan muy bien. Y por último hablarles de los compresores de tubo o tube compressors, como es en inglés, que son, al tener un ataque bastante lento, son ideales para usar en los mix buses. Yo creo que esta es una herramienta súper importante para el home studios. Es algo muy difícil de aprender a dominar, ya que, como han visto, muchos botones. Yo creo que la mejor forma de aprenderlo es practicar, es decir, tomar un instrumento, agarrar compresores, plugins, ponerlos en el track y empezar a jugar con los diferentes botones para ver y escuchar y a ver cómo cambia el sonido. Y siempre digo que lo mejor es comparar, ¿no? Hacer referencia, es decir, tomar los auriculares, el equipamiento que tenés en tu home studio, ponértelos y escuchar la música que te gusta en esos auriculares. Y después, bueno, vas a tu música y escuchás tu música. Y decís, esto suena parecido a lo que me gusta cuando escucho en la radio o en Spotify. Entonces, vos tomás eso como referencia y te pones a jugar con el compresor. Entonces, jugando uno con los botones del compresor, con el límite, con el threshold, uno puede empezar a ver cómo va cambiando el sonido. Y a partir de eso, con la experiencia, empezar a dominar un poco más los compresores. Bueno, espero que este video te haya ayudado. La intención fue de hacer un video, digamos, muy por encima para entender un poco lo que es la compresión. Es un tema que no es muy fácil, pero bueno, avísame si querés que ahondemos más en el tema y hablar más en detalle de lo que es la compresión. Bueno, espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios si querés que hable de alguna otra cosa en los videos que siguen. A mí me encanta hacer este canal y bueno, espero que nos veremos en la próxima. Un saludo.